Tardes. ¿No se escucha? Sí, profe. Buenas tardes, profe. Señor. Muchachos, buenas tardes. ¿No se escucha? ¿Lo escuchan bien? Buenas tardes, profe. Buenas Sí, se le tardes, escucha profe. bien. Sí, señor. Ah, listo, muchachos. Yo pensé que no se estaba escuchando. Vamos. Listo, muchachos. Vamos a continuar con la clase que había quedado pendiente en el día de hoy, que era la parte de fenómenos de transporte en el diseño de bioreactores. Antes de seguir, muchachos, les comento que del curso como tal queda pendiente un laboratorio del cual no les he enviado los resultados para que ustedes no se sintieran como que primero no se cargaran tanto, salieran del laboratorio pasado. Entonces ya se creo que les puedo enviar los datos hoy en la noche para que puedan empezar el otro informe. Listo. De hoy que se los envíe o mañana temprano, ya contarán 12 días para la entrega. Eso de tal forma para que ustedes no se les solapen tantas actividades. Recuerden que tienen la entrega del informe, lo que tiene que ver con el marco teórico, uno de los grupos. Vamos a colocarle una fecha para que entreguen las correcciones de la introducción, las cuales se las estaré enviando, más las correcciones de lo que tiene que ver con el marco teórico, marco conceptual del trabajo final. Y ya pues sencillamente al final solamente ya anexen lo que son los análisis de resultados a ese trabajo. Asimismo, esta semana, si ya terminamos, creo que hoy podemos terminar la parte de fenómenos de calor, les estaré enviando un documento en base para que ustedes se guíen y desarrollen, apliquen pues todos estos conceptos de lo que tiene que ver mecánica de fluido, fenómenos de transporte y fenómenos de calor, y los apliquen para el desarrollo de un bioreactor. Entonces yo les mostraré un ejemplo, más o menos cuáles son los supuestos, los balances que se hacen, los cálculos, y que ustedes luego vengan, consulten un proceso como tal, describan el proceso, las etapas. Creo que seré yo. Profe, qué pena, pero no sé si soy yo, pero se le escucha entrecortado. Profe, Sí, se le escucha profe. entrecortado y algo Se bajo. escucha muy... La información debe ser vertical. Yo pensaba que era mal. En internet de ustedes, muchachos. ¿Listo? ¿Ahora sí escuchan mejor? Sí, profe. Listo, tuve que conectarme acá a otra fuente, sí, porque resulta que como había cambiado de sitio, me estaba reconociendo, era otra. Bueno, muchachos, recapitulemos. La idea es que me envíen avances de lo que es marco conceptual y la parte de la introducción. Yo les estaré enviando correcciones
algunas correcciones, vayan enviando avances para ir haciendo las respectivas observaciones. Y ya luego solamente le añadan ustedes al final la parte de análisis del trabajo final. Profe, una pregunta. ¿A partir de qué Hoy fecha les voy a enviar un documento guía. ¿Cómo? Que a partir de qué fecha le podemos estar enviando los avances del marco conceptual? Desde que lo tengan listo, muchachos. Me lo van enviando y yo les voy haciendo la retroalimentación. Aquellos grupos que ya la tengan lista me lo envían con la introducción y eso mismo, y yo voy, como es que ustedes me van enviando, yo les voy a ir corrigiendo al mismo tiempo. Y así pues me sirve más porque no me, ¿cómo te digo? No me enredo con tanto trabajo para calificar. Listo. Entonces los voy sacando inmediatamente. Entonces, con lo que tiene que ver, vuelvo y les digo, con lo que tiene que ver con la clase fenómeno de transporte y fenómeno de calor para bioreactores, yo les voy a enviar un documento. Con lo que terminemos la clase de hoy, ese documento tiene un ejemplo de cómo son los balances, cómo son los cálculos. Pero, muchachos, ustedes tienen que hacer buscar un proceso, tienen que identificar variables, tienen que identificar condiciones de los flujos y esas tienen que buscarlo en los artículos. Entonces, cada quien escoge un proceso como tal. ¿Listo? Puede ser de lo que están trabajando o puede ser otro. Pero tienen que tener toda la información, así como de la que yo les voy a suministrar a ustedes. ¿Cada quien o cada grupo, profesor? Cada grupo de trabajo. Un proceso cada grupo de trabajo. Sí. Pues hasta ahora un grupo de trabajo, yo después miro si no me arrepiento, porque la verdad es que yo les estoy dando un documento guía y ya simplemente ustedes, pues simplemente es hacer cálculos. Entonces eso no es nada difícil. Vale, y lo otro ya nos queda pendiente sería el informe de laboratorio, que como eso es en grupo. Yo quiero que lo hagan en grupo de bioreactores porque falta el taller parcial que yo les envío y que eso se lo estaré enviando el fin de semana. No, perdón, yo me estoy adelantando. La otra semana. El 22. Es que se los estaré enviando para que el parcial es el 28. No, todavía hay tiempo, dentro de 15 días. Les enviaré el taller parcial. Entonces, si muchachos, les queda bastante tiempo para hacer el de bioreactor. Yo estaba sacando cuentas, pero ya creía que la otra semana más o menos era que el 22 era el parcial y el parcial es el 28. Entonces tenemos tiempo todavía. Bueno, vamos a continuar acá. Voy aquí a compartirles. ¿Alguna duda respecto a los laboratorios? Profe, yo sí tengo una. Las preguntas que aparecen en la guía de laboratorio al final, esas preguntas tenemos que dejarlas inmersas en los análisis o se coloca un ítem como preguntas o algo así. Un ítem de cuestionario. Siempre tienen que ir aparte. ¿Listo? Esto es para como fortalecer esa parte conceptual. O sea, profe, que si las incluimos en el análisis, toca pues, modificar esa parte. Porque en mi caso, nos basamos o sea, las utilizamos pues también para hacer los análisis. No sé si también el compañero... Y en mi parte lo utilizamos como resultado. Hicimos los análisis. Exactamente, profe. No se preocupen. Si yo la veo que quedaron inmersas dentro de los resultados, dentro de los análisis, y está bien explicada, no tienen por qué volverla a enviar. Listo. Entonces, pero si ustedes quieren enviarla, pues no tengo problema, me la pueden separar. Profe, y se le envía el informe hoy a cualquier hora, ¿cierto? Sí, claro. Así es. Bueno, muchachos, nosotros íbamos por aquí. Bueno, antes que se nos olvide, ya ustedes recibieron el comunicado que el día jueves no hay clase, ¿no?
Sí, profe. Por Sí, eso uní, profesor. Sí, profe, sí, sí. listo, por eso uní la otra vez los dos grupos el día de hoy. Lastimosamente yo pensaba terminar con ustedes el día jueves la teoría para que quedaran libres, pero bueno, no se puede. Al final es el destino que quiere que terminemos por allá como el 28 de marzo. Yo creo que esto lo vimos. La parte de fenómenos de transporte, diseño de agitadores, bombeo, la parte geométrica de los bioreactores, sistema de paletas, agitadores, dimensiones. Muchachos, aquí creo que me encontré un documento que se los voy a enviar. Resulta que aquí creo que hablábamos de unas revoluciones y que con esas revoluciones estaban asociadas las viscosidades, para el cual nosotros escoger el sistema de propulsores. Yo les voy a enviar un documento donde explica, ya no solamente con las revoluciones, sino teniendo en cuenta las viscosidades, cuáles serían el tipo de propulsor más adecuado. Eso para hacer esa observación allí y revisemos información y con la que yo les había suministrado, porque yo las había basado en revoluciones, pero el documento, el otro, creo que lo basa en viscosidades. O si no, simplemente yo les paso una tabla para que lo tengan más claro. Ya esto lo vimos. Creo que les había dicho que cuando nosotros, los primeros cálculos que nosotros hacemos para establecer un diseño de bioreactor es hacer la relación entre la altura del líquido y el diámetro del tanque, y que esta no debe ser mayor a 1.25. ¿Listo? Que esa relación de HL sobre DT, que era otro aspecto muy importante a tener en cuenta, que sea menor a 1.25. Que eso siempre hacerlo al inicio del diseño bioreactor. Si resulta que nos da mayor a 1.25, resulta que tendríamos que usar más de un sistema de agitación o de propulsores, algo que no es lo adecuado por el hecho de que eso incurriría en mayores costos, ¿no? Además, hace que el sistema sea más dispendioso y que al final se produzcan flujos turbulentos, algo que disminuiría la velocidad de reacción dentro del sistema. Entonces, siempre lo que se busca es que sea uno solo. Por eso, tener siempre en cuenta este dato, ¿no? La altura, que es la que determina uno, del cilindro del bioreactor sobre el diámetro. Habíamos hablado de unos... Elías siempre se conecta tarde. Las personas que siempre... Profe, disculpe, no siempre, pero hoy ya sinceramente porque me tocó. Ese casi siempre es casi. Bueno, entonces ya habíamos hablado de cómo podíamos determinar la potencia de la bomba. Recuerden, muchachos, que depende del flujo, ya sea laminar, esté en transición o turbulento, el cual viene denotado por el número de Reynolds, ¿no? Que el número de Reynolds le da relación entre la fuerza de inercia y la fuerza cortante. ¿Listo? Profe, qué pena interrumpirlo. Sí. Yo vivo en Betulia y un compañero que también está en esta clase, se llama José Quiroz, también obviamente estaba conectado, y acá está lloviendo fuerte y con brisa, entonces ha ido la luz por sectores y ahora mismo él no tiene, entonces no sé si de pronto también pueda fallar por acá por donde vivo yo, entonces para que tenga conocimiento de eso. Listo, no hay problema, ya. Igual estas clases por este medio se da para eso, entonces yo también lo tengo en cuenta. Y que espero que ustedes también me tengan paciencia, de acuerdo de pronto con la conexión acá. O me van diciendo, muchachos, si se escucha bien o no.
Entonces, habíamos dicho que existe la potencia de la bomba dependiendo del número de Reynolds. ¿Listo? Y que en algunos casos el número de Reynolds simplemente lo podíamos determinar por el número NP cuando estaba en flujo en transición, ¿vale? En el cual decíamos que el NP podría ser valor de cualquiera de estas constantes, que la constante KL, porque dice laminar, y la constante KT, que la podemos determinar, muchachos, en unas tablas. Y que el valor del número de potencia, este que está acá, que es la relación de fuerzas, ¿no?, de fricción sobre las fuerzas de inercia, que eso lo podemos determinar a través de un gráfico. ¿Listo? Estas es las tablas para determinar KL y KT, que son unas constantes, y que cuando hablamos del número de potencia, pues simplemente con el número de Reynolds, nosotros veíamos dónde estaba el número de Reynolds, determinábamos si era flujo laminar, transición o turbulento, y también teníamos que determinar el tipo de propulsor. En este caso, si era una turbina, pues solamente nos podríamos mover en esta línea número 1. Que si ya era, por ejemplo, de hélice, que es el número 3, tendríamos que escoger esta línea de acá abajo, ¿no? Entonces, sería este valor si fuera unas hélices. Y con ese, determinar, muchachos, el número de potencia. Fíjense algo acá. Y eso creo que era una de las correcciones que hay que hacer, y creo que yo allí me equivoqué al decirles algo. Y es lo siguiente. Resulta que si ustedes se dan cuenta acá, muchachos, con el número de propulsores de hélices, el número 3, se necesitaría menos potencia. ¿Ya? ¿Por qué? Porque fíjense que los valores siempre son menores. Este que está acá siempre es menor. El número 2, por ejemplo, siempre es menor. Y el número 1 va a ser un poco mayor. Lo que quiere decir que este va a tener siempre mayor potencia para mover ese fluido. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este es el que se utiliza para mayores viscosidades. ¿Listo? Ese se utiliza para viscosidades altas. Este para medias y este para bajas. ¿Vale? Creo que allí me confundí un poco al establecerle eso, y eso es obvio. No había caído en cuenta que simplemente por el hecho del número de potencia, pues se saca. Entonces creo que yo ese día, este sí está bien, simplemente me equivoqué, fue con estos dos. Y obviamente el de hélice, es verdad, el de hélice siempre necesita menos revoluciones para mover un fluido. Entonces, ojo con eso. Eso es lo que hay que corregir allí. Aquí, ya saben, altas, medias, viscosidades medias y viscosidades bajas. Listo, aquí hablamos de algunas necesidades o requerimientos para que la parte de transferencia de calor. Habíamos hablado de la selección del tipo de intercambiador de calor. Habíamos hablado del balance general de energía. Los dos tipos, ¿no? Si era un tipo chaqueta. Y habíamos hablado, por ejemplo, si era un tipo serpentín. Todos dos son un tipo de intercambiador de calor. ¿Listo? El cual, pues sencillamente lo que va a hacer es que remover el calor, a disipar el calor para el cual se diseña ese sistema de refrigeración. Habíamos hablado de unos balances generales de energía, balance de energía endotérmico, balance de energía exotérmico. Muchas veces tiene que ser para las reacciones químicas, donde ellas mismas establecen, surge una cantidad de calor durante la reacción, y luego ese calor pues sale, ¿no? Se disipa al medio.
pero es el mismo sistema quien suministra esa cantidad de energía. Y hablamos de un proceso endotérmico cuando sencillamente nosotros podíamos tener un bioreactor y que nosotros mismos, pues, obviamente le suministrábamos ese calor y aún habiendo una chaqueta, ¿no? Hay siempre cierta pérdida de calor. ¿Listo? Y que esa pérdida de calor yo les había dicho tanto en el proceso endotérmico como en el exotérmico, es el calor de salida que uno siempre va a determinar. Que esta es la necesidad de energía que se necesita disipar. ¿Listo? Y que eso aplica para esos dos balances. Esta es la cantidad de energía que hay que disipar. Acá les mostraba luego unos balances de forma general. Les decíamos cómo calculábamos el calor de reacción, que ese calor de reacción, yo les había dicho que se establece a través del diferencial de energía de reacción, que es el diferencial de energía entre la entalpía de los productos menos la entalpía de los reactantes. Y la verdad, un poco de lo que era calor sensible, que se determinaba por la masa del medio, la capacidad calorífica y el diferencial de temperatura. Y que en muchos casos le hablábamos de calor, aquí hablaba algo que era el calor latente, que le decía que siempre lo asumíamos como cero, sencillamente porque no había cambios de fase. Entonces, creo que hasta ahí habíamos quedado, sí, ahí habíamos quedado. Entonces, la tercera parte era la de determinación del coeficiente global de transferencia de calor. Yo les había dicho que ustedes consultaran que cuál era la ecuación básica para el diseño de intercambiadores de calores, el cual se resume de la siguiente forma, en el cual el calor iba a ser igual a el área de diseño por el diferencial de temperatura multiplicado por una variable que se conoce como el coeficiente global de temperatura o el coeficiente global de transferencia de calor. Que ese coeficiente global de transferencia de calor está en función, muchachos, si ustedes se recuerdan, transferencia de calor está en función de ¿qué? De propiedades como la conductividad térmica, está en función de los coeficientes convectivos, está en función del espesor del cual está diseñado esos tanques, esos bioreactores, está en función de la temperatura, está en función de fuerzas de viscosidad y fuerzas de inercia, en los cuales a partir de estos parámetros nosotros calculamos diferentes números. Uno es el número de Planck, otro es el número de Nusselt y otro es el número de Reynolds. Y que con esos números adimensionales nosotros podemos determinar y definir ese coeficiente global de transferencia de calor. ¿Sí se acuerdan de ello, muchachos? Sí, señor. Entonces, ¿qué es el coeficiente global de transferencia de calor? ¿Cuál es su concepto? ¿Cómo se traduce? ¿Quién sabe? Profe, yo recuerdo que cuando estamos en transferencia, el profe nos mencionaba que ese coeficiente global de transferencia de calor se refiere a que con qué facilidad o cómo se refiere el calor a través de un medio. ¿Qué más?
Preguntemos. Profe, ¿no sería como a qué tan bien el calor es conducido? ¿De qué depende ese coeficiente global de temperatura? ¿A qué está asociado? En un sistema termodinámico. Carlos Pérez. Yo tengo acá que está influenciado por el espesor y la conductividad térmica de los materiales a través de los cuales se quiere hacer esta transferencia. Carlos Pérez, ¿qué nos dice? ¿Qué nos dice David Arrieta? Profe, yo pienso que hace relación como que a la facilidad de que un material conduzca el calor por conducción. Fernando Robles, ¿qué nos dice? El coeficiente global de transferencia de calor debe estar asociado pues a los coeficientes de transferencia de calor, profesor. Bueno, Y yo no lo voy a en este preguntar. caso tiene que tener en cuenta pues los fluidos y un fluido frío, caliente. Yo no lo voy a preguntar a las mujeres porque, bueno, ya saben. Muchachos, sencillamente cuando nosotros hablamos de ese coeficiente global de transferencia de calor, y aquí lo estoy especificando, ¿no? Que él va a estar en función de algunos parámetros que están asociados directamente a unos mecanismos, como es la parte de conducción y la parte de convención, ¿sí? En los cuales pues se asocia a todas esas resistencias de calor, del flujo de calor que se oponen. Pues entre esas tenemos los mismos fluidos, el aire ambiente o aquellas materiales sólidos en los cuales pues están envueltos o disueltos esos fluidos. Ustedes fíjense acá, aquí pues mencionamos un poco lo que es los mecanismos de calor, el de conducción, está el de convección y está la parte de radiación. Que hablamos mucho siempre de la conducción, lo asociamos un poco al sólido, ¿no? Y que se calculaba a través de la ley de Fourier, en el cual decíamos, si no estoy mal, que el calor era directamente proporcional, esa constante proporcional era la conductividad térmica por el área, por el diferencial de temperatura. ¿Vale? Hablamos también de los procesos convectivos, en los cuales estaba asociado o se relaciona un poco con la ley de enfriamiento de Newton, donde nos decía que la calor era directamente proporcional a un coeficiente que se conoce como el coeficiente convectivo por el área por el diferencial de temperatura. Ahora, en los líquidos, no solamente predomina el de conducción, también está asociado una parte, que es la parte conductiva, que muchas veces se utiliza, está inmerso dentro de ese coeficiente convectivo. ¿Listo? Entonces, cuando hablamos de convección, no solamente estamos refiriendo a la parte sólida, porque la parte fluida también tiene un efecto asociado a la parte conductiva. ¿Por qué? Porque el agua, por ejemplo, tiene esa característica, ¿no? De mostrar cierta resistencia o sencillamente tiene la capacidad no de resistencia, sino también de transferir calor a través de esta propiedad que se conoce como la conductividad térmica. Y obviamente pues está la radiación, que muchas veces es despreciable porque es muy mínima comparada con los valores asociados a la parte de calor por los mecanismos de conducción y radiación, y que predomina simplemente en pequeños sistemas termodinámicos, y que obviamente en aquellos en los que no hay vacío, pues a veces no se presenta, ¿vale? Entonces, estos son los dos predominantes, los que vamos a utilizar, y en los cuales está en función la parte de lo que se conoce como el coeficiente global de transferencia de calor. Vale, entonces, muchachos, simplemente el trabajo global se traduce como el coeficiente global por el área, por el diferencial de temperatura, y que ese
coeficiente global de transferencia de calor lo podemos determinar de la siguiente forma, que es simplemente las resistencias al flujo de calor, ya sea asociado por un fluido, por la pared que engloba ese fluido o por el aire externo. ¿Cómo está asociado acá? Fíjense que esto que está aquí sería, este material que está aquí es el que asociamos a nosotros a la conductividad y a ese espesor. Pero hay otros coeficientes como coeficientes convectivos que pueden estar asociados a la parte fría, ¿no? Y otro que puede estar asociado a la parte de un fluido caliente. Y que nosotros necesitamos conocer todos esos parámetros termodinámicos para luego nosotros poder determinar ese coeficiente global. Acá sencillamente pues está la función resumida. Esta función o esta ecuación matemática simplemente pues eso es una expresión de ese coeficiente global asociado a los diferentes factores, ya sea convectivos y la parte de transferencia de calor por conducción, donde está la relación entre el espesor y la conductividad. ¿Listo? Aquí cabe mencionar que hay unos coeficientes de calor de la parte de fría y en la parte caliente podemos asociar algo que se conoce como factor de ensuciamiento. ¿Qué quiere decir eso, muchachos? Que resulta que no solamente hay una resistencia por el fluido acá al interior o el fluido que está dentro de la chaqueta, el cual se conoce acá como el coeficiente convectivo H sub C1 o H sub C2, sino que también dentro de estas paredes puede haber material incrustado. ¿Listo? Y ese material que se incrusta en esas paredes termina formando unas costras y que esas costras también influyen sobre el proceso de transferencia de calor. Entonces también hay que determinar, muchachos recuerden, hay que determinar ese fenómeno, esa resistencia, y eso se determina a través de lo que se conoce como factor de ensuciamiento. ¿Listo? Entonces fíjense que si para un sistema como este con chaqueta, para un bioreactor, simplemente la fórmula general se traduce a la que tenemos aquí, donde ya sabemos los coeficientes convectivos por los mecanismos de transferencia de calor tanto en los fluidos fríos como en el fluido caliente, la parte de conducción y otros factores que resalto aquí en rojo que tienen que ver con el factor de ensuciamiento. Estos sencillamente se traducen o se pueden calcular a través de libros, en los cuales ya hay parámetros o hay valores que se rigen de acuerdo al tipo de fluido con que se está trabajando, asimismo el tipo de material que lo envuelve. Eso se puede determinar por libros, mientras que los factores convectivos en la parte fría, si lo llamamos como la parte fría, o en la parte caliente, obviamente ya tenemos que irnos a unos cálculos matemáticos, donde tenemos que usar los números adimensionales. Entonces empezamos acá. Fíjense que para determinar esos coeficientes convectivos tenemos que determinar el número de Reynolds y determinar el número de Prandtl. Luego que determinemos el número de Reynolds y el número de Prandtl, muchachos, dependiendo la geometría que nosotros tengamos en ese bioreactor, que muchas veces pues ya ustedes saben que es simplemente un cilindro, nosotros determinamos el número de Nusselt. Y con ese número de Nusselt y teniendo en cuenta la geometría, Nusselt más la geometría del bioreactor, entonces nosotros ya podemos calcular esos coeficientes convectivos. Entonces, para determinar ese número de Reynolds y el número de Prandtl, miren, muchachos, los valores que tenemos que conocer.
Las revoluciones, de la cual ya ustedes saben a qué está asociado, el diámetro del tanque, la densidad y la viscosidad de ese fluido. Asimismo, para determinar el número de Planck, que está en función de la viscosidad, la capacidad calorífica y la conductividad. Con eso nosotros podemos determinar el número de Nusselt, que simplemente es la relación entre el coeficiente convectivo, el diámetro y la conductividad. ¿Listo? Luego que nosotros determinamos el número de Nusselt, simplemente se reemplaza o se despeja y podemos calcular los coeficientes convectivos. ¿Vale? Fíjense que aquí tenemos que tener en cuenta la geometría del bioreactor para nosotros saber cuándo vamos a utilizar la longitud y cuándo vamos a utilizar el diámetro. Y de esa forma, muchachos, pues sencillamente ya con los coeficientes convectivos, es este parámetro que está aquí, la conductividad térmica y el espesor siempre lo vamos a conocer cuando estamos diseñando el bioreactor al inicio. Y luego los factores de ensuciamiento, este que está acá y este que está acá, lo podemos determinar a través de unas tablas. Entonces, como ya conocemos todos estos parámetros, podemos determinar el coeficiente global de transferencia de calor. ¿Dudas hasta allí? ¿Preguntas? Acá, muchachos, yo les voy a compartir esta presentación. Fíjate que esta presentación tiene esas tablas. Y donde entre esas tablas está lo que se conoce como los factores de incrustación. ¿Listo? Que sí, sencillamente es la resistencia térmica debida a la incrustación para una unidad de área superficial. Y muchas veces, pues, eso está en función del fluido. Entonces, aquí están esos valores. La verdad que son muy pequeños y a veces hasta son insignificantes, no se tienen en cuenta. Y resulta que yo aquí les hablaba de que además de determinar el número de Nusselt, que se determina en función del número de Reynolds y el número de Planck, yo tengo que tener en cuenta la geometría de ese bioreactor y algunos aditamentos, como lo tiene que ver el sistema de agitación. Entonces, ¿por qué? Porque este coeficiente convectivo está en función de esos aditamentos también y de todos esos parámetros. Entonces existen estas fórmulas, muchachos, fíjense. Este que está aquí es lo que es igual al número de Nusselt, donde está el coeficiente convectivo, donde está el diámetro y donde está la conductividad, es igual a Nusselt. Pero ese número de Nusselt también está en función del número de Reynolds y del número de Planck, ¿vale? Y de una relación entre algunas densidades de esos fluidos. Entonces, a través de estas ecuaciones, nosotros podemos determinar el coeficiente convectivo. Pero fíjense que estas ecuaciones dependen de qué, muchachos. Dependen de la geometría. Esta que está acá. Fíjense que aquí habla que la siguiente ecuación de transferencia de calor abarca para un tanque con camisa, ¿listo? Provisto de placas deflectoras y agitado por una turbina de aspas inclinadas. Aspas inclinadas. Si este es el sistema con el que ustedes quieren trabajar, utilizarían esta ecuación. Pero resulta que ustedes no quieren trabajar con sistemas inclinadas, placas, sino planas. Entonces, tienen que utilizar esta otra ecuación. Y aquí, como les digo, este es el número de Nusselt igual a, ¿ya?
Son casi unas ecuaciones muy similares, donde ustedes solamente reemplazan el valor, el número de Reynolds, el número de Prandtl, esta relación de viscosidades, el número de Nusselt, que lo sacan de unos gráficos, y que luego que tengan esto lo conocen con este Reynolds, el número de Prandtl, calculan para luego determinar el coeficiente convectivo. ¿Ya? Entonces, esa ecuación que ustedes van a usar, muchachos, para determinar ese coeficiente convectivo depende de la geometría como ustedes diseñan sus bioreactores. Entonces, por eso se les da, aquí les muestro varias ecuaciones. Y si la ecuación no está aquí, para el tipo de placas deflectores que ustedes usan y el sistema de agitación que ustedes usan no está aquí, pues sencillamente hay que buscarlo. ¿Dónde se busca? Eso se busca en libros de transferencia de calor. Uno de los libros más usados es de este señor, que pueden trabajarlo, pueden buscarlo, consultarlo y en dado caso necesiten utilizar otra ecuación. ¿Qué más? Acá tenemos otro. Este tiene que ver, para lo que tiene que ver el coeficiente de película correspondiente a la superficie interior del reactor y la superficie exterior de las superficies contenidas dentro de un tanque. Fíjense que aquí muestran el tipo de agitador, muestran la superficie, si es de camisa o serpentín, y un coeficiente tipo A, que es este coeficiente que está acá. Entonces, pueden utilizar también esta otra tabla y esta otra ecuación que es mucho más generalizable. Dependiendo del agitador que ustedes usen, miren, aquí están los tres agitadores, turbinas, paletas, hélices. Si es una chaqueta o un serpentín, y pues simplemente les da el valor, el coeficiente A. Entonces, esta es la ecuación más utilizada y la que se recomienda. Aquí les aclarar algo. Esta ecuación se puede utilizar para determinar los coeficientes convectivos tanto en la parte fría como en la parte caliente, ¿vale? ¿Por qué se utiliza? Porque resulta que muchos de estos valores, como densidades, viscosidades, capacidad calorífica, es diferente para cada fluido. Es diferente para el frío y es diferente para esto. Entonces quiere decir que la viscosidad, la capacidad calorífica y la densidad para la parte fría es totalmente diferente para la parte caliente. Entonces, se pueden usar. Además de eso, que obviamente el diámetro y las longitudes es diferente, la parte geométrica es diferente para esta sección que para la otra. No, porque una es más grande, la otra es más angosta. Entonces, obviamente, los valores de coeficientes convectivos van a ser totalmente diferentes. Listo, muchachos. Entonces, fíjense, hay diferentes ecuaciones que dependen del tipo de sistema que se está diseñando. Se escoge el más acertado, y luego que se escoja el más acertado, se utiliza solamente una de estas ecuaciones para determinar esos coeficientes convectivos, tanto en la parte fría como en la parte caliente. Y listo. Con esos parámetros ya nosotros podemos determinar el área térmica. Listo. Que esa área térmica, muchachos, no es más que el calor. Este calor es el calor ¿cuál? De salida, el calor que yo necesito retirar. Este es el coeficiente global de temperatura y este es el diferencial de temperatura. ¿Vale? Muchas veces este área térmica se compara con el área de diseño del tanque, el área total.
Y de esa forma se determina si verdaderamente es necesario incluir un intercambiador de calor en los bioreactores. ¿Listo? Si nosotros comparamos esta relación entre el área térmica y el área total, se dice que cuando esta área térmica es muy pequeña comparada con el área del diseño del tanque, pues se dice que no es necesario incluir un intercambiador de calor. Que esta área térmica siempre debe ser significativa para que se necesite incluir un diseño de bioreactores para nosotros garantizar y mantener la temperatura constante o de trabajo dentro de un bioreactor. ¿Vale, muchachos? Entonces, no sé si hay preguntas hasta aquí. Preguntas, muchachos. Profe, yo sí tengo una, profe, y se le voy a preguntar al rato, pero como estaba hablando no la quise interrumpir. Cuénteme. Era en cuanto al, cuando hablaba del número de potencia, usted mencionaba que cada línea correspondía, creo que era un tipo de turbina, hélice, pero no escuché bien cuál era la que correspondía a cada una. Entonces, cuando estabas explicando, bueno, eso, y luego entonces yo estaba tratando de relacionarlo con lo último que estabas explicando, donde se calcula, donde se utiliza la fórmula para calcular Nusselt, que se utiliza Reynolds, y ahí la tablita que decía turbina, hélice, tal. Yo quería entender cómo comparar eso, porque yo decía, bueno, si el fluido tiene bastante viscosidad, entonces ahí vamos a usar, por ejemplo, creo que de arriba, o sea, la de primera línea, creo que alcancé a escuchar que era turbina. Entonces, como te digo que eso es para con viscosidades altas, entonces quería saber los otros a qué correspondían, o sea, decir la segunda línea y la tercera línea, porque no lo escuché. Ok, listo, ya te respondo. ¿Quién más tiene otra pregunta? Profe, con respecto a la turbina para APA inclinada y eso en la fórmula, es que estaba cogiendo apunte y iba muy rápido y no cogí apunte bien. ¿Dónde? En esta. En donde estaba explicando la turbina de APA y la turbina creo que plana donde las fórmulas que se utilizaba para cada una. Ah, bueno, listo. Vale. No hay problema. Hagamos, fíjense que ya creo que aquí termino la clase, porque al final ya simplemente es de determinar la relación entre el área térmica y el área del diseño del tanque de bioreactor. Y esto para cuando algunos parámetros que tienen que ver cuando se utilizan serpentines. Y tienen otro tipo de turbinas y demás, cómo podemos utilizar el número de Nusselt y determinar pues acá la parte de geométrica de esos serpentines. Entonces ya eso es lo único que nos falta, creo, aquí, ¿sí? Profe, dejó de presentar. Dejé de presentar. Ah, bueno, solamente entonces nos quedan 2 diapositivas. Bueno, y ya resulta que con eso terminamos pues la parte de transferencia de calor. Yo por eso sabía que eso no iba a ser muy corto. Pero como entonces tenemos suficiente tiempo, en 20 minutos que nos quedan, podemos volver a repasar y luego hacemos un quiz. Profe, hoy es el Día de la Mujer, acuérdese. Oye, que hoy es el Día de la Mujer, ¿es verdad? Sí, señor. Profe, una preguntita. Quería tener eso en consideración. Profe, Sí.
Usted la clase pasada mencionaba que para el nuevo laboratorio había que hacer unas conversiones que usted hizo con este laboratorio y que nos iba más o menos a explicar cómo era la metodología para hacerlo en el laboratorio que viene ahora. Listo, ya les No sé si explico. me acuerdo bien. Ya están embolatándome allí. Bueno, vamos acá. En resumen, vamos a hacerlo en 20 minutos, pero no los voy a hacer acá. Porque vamos pasando de diapositiva en diapositiva y a veces eso hasta nos puede embolatar un poco más. Está presentando. Sí, sí, tranquila. Ya les presento. Se me olvida. Bueno, vamos a hacer un resumen acá. ¿Listo? Ya nosotros salimos de la parte de fenómenos de transporte. Creo que eso se los he repetido como 3 veces. Con un resumen breve que le hice hoy, no es necesario hacerlo más. Concentrémonos en se ve que eso es complicado, que es difícil, muchachos, pero al final, ustedes cuando yo les mande un trabajo, un documento guía, se van a dar cuenta que es fácilmente entendible. Además, yo no busco con ustedes que ustedes busquen repasar toda esta parte de transferencia de calor, porque eso no tiene sentido. El objetivo del curso es que ustedes sepan aplicar esos conceptos de transferencia de calor y fenómenos de transporte en el diseño de bioreactores. Ese es el objetivo. Por eso yo les voy a pasar un documento guía. Pero vámonos acá. Resulta que para la parte de fenómenos de calor debemos de partir de algunos balances. ¿Listo? Balances de energía en forma de calor. De esos balances de energía, hay alguien que tiene el micrófono abierto y me desconcentra acá, muchachos. Les agradezco. ¿Quién es? Eso. Era yo, profe, perdón. Me desconcentra a mí, nos desconcentra a todos. Sabemos que lo podemos hacer por una parte que sea isotérmica, que es cuando el mismo sistema, ¿no? El mismo sistema genera calor. O endotérmico, cuando del sistema, muchachos, pues simplemente sale o se desprende calor. Por eso se torna, perdón, hay que introducirle calor. Entra calor de un sistema externo. Estos muchachos, ¿hay alguien que quiere entrar? No. Listo. Independiente de que sea isotérmico o endotérmico, siempre va a haber dentro de esos sistemas, se desprende calor que sale de ese sistema. ¿Cuál es el sistema de nosotros? El bioreactor. ¿Vale? Y que ese calor, pues simplemente tenemos que determinarlo. ¿Cómo se determina? A partir de unos balances. Se determina a partir de unos balances de energía. ¿Cuáles son esos balances de energía? No sé, porque alguien pareciera que quisiera entrar y... Pues esos balances de energía, ¿cuáles son, muchachos? Pues estos que yo les mencionaba. Acá, estos dos balances. ¿Listo? Ya sea de la parte exotérmica o de la parte endotérmica, hay un calor que siempre va a salir de ese sistema y ese es el calor que yo tengo que determinar. Porque ese calor es el que me va a permitir a mí determinar el área térmica. ¿Por qué? Porque ese área térmica se reduce después a esta ecuación general, donde tengo el área térmica, el diferencial de temperatura y el coeficiente global de calor. Entonces, este calor que está aquí es el calor
que yo determino que es el que sale de ese bioreactor, el que tengo que retirar. Tengo el diferencial de temperatura que lo puedo calcular, el coeficiente global lo puedo calcular, entonces determino este área térmica, que este área térmica es el que me va a permitir después comparar con el área de bioreactor y determinar si verdaderamente necesito un intercambiador de calor o no. ¿Listo? O sea que no en todo momento, en todo se va a necesitar un intercambiador de calor. Así es, ¿qué quiere decir? Que por eso la importancia de hacer los balances de calor, porque resulta que si ese área térmica es mayor, pues obviamente se va a necesitar un intercambiador de calor. ¿Listo? Si esa área térmica, es mayor que el área del tanque, se necesita un intercambiador de calor. ¿Sí? Disculpe, profe. Ahora, la relación que hay entre el HL y el DR también tiene que ver acá. ¿Entre qué? Un HL y un DR que usted mencionó anteriormente. HL. Yo he mencionado HL. ¿Será el KL? Arriba. Que dice que tiene que ser menor que 1.25. Ah, claro, porque ese HL es la altura del líquido y el DT es el diámetro del tanque. Y ese diámetro del tanque obviamente es que se tiene que tener en cuenta para determinar ciertos parámetros más adelante acá, como el número de Reynolds y el número de Prandtl. ¿Listo? Entonces, muchachos, sencillamente dice, profe, listo, ya lo puedo determinar por un balance de energía. El diferencial de temperatura obviamente lo conozco porque yo sé cuál es la temperatura inicial y la temperatura final a la cual quiero que llegue mi sistema o mi fluido, pero no conozco el coeficiente global de temperatura. Entonces yo les dije, ustedes saben que ese coeficiente global de temperatura está en función de ¿qué? De la conductividad térmica, del espesor, de los coeficientes convectivos, del factor de ensuciamiento, está en función de la temperatura, está en función de la densidad, está en función de la viscosidad. Para nosotros determinar el número de Prandtl y el número de Reynolds, porque con esto es que nosotros vamos a determinar el número de Nusselt. ¿Vale? Entonces, ¿cómo se empieza? Pues sencillamente, yo les había comentado aquí un poco del mecanismo de transferencia de calor. Y acá simplemente les resumo, este es el resumen de cómo se debe determinar ese coeficiente global de transferencia de calor, en el cual, por ejemplo, aquí, suponiendo que vamos a tener un fluido dentro del bioreactor, que el bioreactor va a tener que estar envasado, o esto va a estar suspendido ese fluido dentro de un recipiente que tiene algunas características como un espesor y diseñado de un material que nos va a permitir que va a tener una conductividad térmica, ¿vale? Entonces, este es el que está asociado a la parte de conducción, unos coeficientes convectivos que está asociado a la parte del fluido frío, otro que está asociado a la parte del fluido caliente, y unos factores de ensuciamiento que sencillamente, como explicaba más adelante acá, tienen que ver con esas costras que se forman en las superficies de esos tanques y que actúan como resistencia térmica, es decir, no dejan fluir el calor. Entonces, yo les decía, ¿qué hay que hacer? Profe, bueno, ya yo sé que tengo que determinar todos estos parámetros. Tengo que determinar los coeficientes convectivos, los factores de ensuciamiento, tengo que conocer el espesor y tengo que conocer la conductividad del material, del tanque. Entonces, muchos de estos parámetros ya se conocen. El espesor lo asumen ustedes. Recuerden que ustedes tienen que asumir el espesor para determinar el área del fondo del tanque. Entonces ya lo van a conocer. La conductividad térmica del material la conocen y la buscan en libros.
Estos que son los factores de ensuciamiento también se encuentran en libros. Estos que están acá, estos que están aquí. Y aquí están los valores. Se pueden calcular dependiendo del fluido con el que se está trabajando. Y me falta el cuello de botella, aquí el lío está en determinar este valor y este valor. Estos dos valores, que son los coeficientes convertidos para la parte de los fluidos al interior y al exterior de ese tanque, muchachos, pues sencillamente hay que calcular unos coeficientes. ¿Listo? Que era lo que yo les resumía en esta parte de acá. Yo tengo que calcular el número de Reynolds y el número de Planck. Con ese número de Reynolds y el número de Planck, resulta que yo voy a unas curvas, y aquí está el número de Nusselt. Aquí creo que está el número de Reynolds, si no estoy mal, y hay unas curvas que es el número de Planck. Con el número de Planck, el número de Reynolds, yo cruzo y leo y determino el número de Nusselt. Cuando ya yo tenga y conozca el número de Nusselt, entonces yo vengo y puedo calcular los coeficientes convectivos. ¿Listo? Pero resulta que estos coeficientes convectivos, yo les había dicho que no solo depende del número de Nusselt, también depende de la geometría del tanque y depende también de el sistema de agitación. Entonces nosotros tenemos que saber cuál es la geometría del tanque, es decir, si es un cilindro o no lo es, o es una esfera, y el sistema de agitación, si es de turbina, si es de hélices, si es de paletas. ¿Listo? ¿Por qué? Porque resulta que este número de Nusselt depende de estas consideraciones. Entonces hay diferentes ecuaciones. ¿Ya? Hay diferentes ecuaciones. Por ejemplo, yo les había dicho que esto fuera un sistema de un bioreactor con camisa, es decir, con chaqueta, de unos tanques provistos que tiene placas deflectoras y que usa turbinas de aspas inclinadas. Si ese es el sistema que nosotros de agitación que vamos a usar en nuestro bioreactor, en el bioreactor que se va a diseñar, pues muchachos, la ecuación que hay que usar es esta y no otra. ¿Ya? Entonces, esta es la ecuación. El número de Reynolds y el número de Planck siempre se calcula de la misma forma, esa nunca varía. Ah, profe, pero resulta que yo no quiero utilizar aspas inclinadas, sino aspas planas. Pues para eso entonces existe esta otra ecuación. Que no es placas deflectoras y turbinas de aspas planas, que resulta que es que es de paletas o es de hélices. Pues resulta que entonces hay una ecuación generalizable, que es esta que les muestro acá. Esta ecuación generalizable, pues sencillamente, muchachos, nos permite usar esta expresión en la cual se incluye un coeficiente, que es una constante, y que esa constante va a depender del tipo de agitador y del sistema de intercambiador de calor que yo voy a utilizar, si es una camisa o un serpentín. Entonces yo me ubico, escojo cuál es el tipo de agitador, el tipo de intercambiador de calor, y obviamente entonces tendré que seleccionar el valor de A. En este caso, si escojo paletas y chaqueta, entonces sencillamente digo que A va a ser igual a 0.36. Y como ya yo sé que voy a utilizar un sistema de paletas y chaqueta, entonces utilizo esta ecuación. Y ya las otras que había mencionado anteriormente, yo las puedo obviar. ¿Listo? Y esta misma ecuación la puedo utilizar tanto para el fluido frío, para el fluido caliente, o para lo que uno llama el interior,
o para el exterior. ¿Ya? Para no estar pendiente de un fluido frío o un fluido caliente, simplemente para generalizar. Luego que ya yo determine todos esos parámetros, los coeficientes convectivos, yo conozco la conductividad, conozco el espesor, conozco los factores de ensuciamiento, pues sencillamente ya yo puedo determinar el coeficiente global. Si ya yo puedo determinar el coeficiente global, el calor que tengo que retirar porque lo determino por balance, un balance global, conozco el diferencial de temperatura, entonces yo determino el área térmica que tengo que diseñar. Si esa área térmica es mayor que si el área térmica es mayor que el área del bioreactor, ¿qué quiere decir? Que yo tengo que diseñar, sí o sí tengo que establecer un sistema de refrigeración. Tengo que anexar a mi bioreactor un intercambiador de calor. Si es la camisa, si es un sistema de camisa o chaqueta, el área de diseño es el mismo área térmica. Es decir, yo tengo que construir una chaqueta el cual tenga el mismo área térmica, porque con ese ya yo sé que voy a garantizar ese proceso de transferencia de calor. Para retirarlo, resulta que si yo no estoy trabajando con una camisa o una chaqueta, sino que voy a utilizar es un serpentín, entonces ya tenemos que irnos a estas otras ecuaciones, más que todo esta ecuación, donde esta ecuación sencillamente nos relaciona diámetros, número de vueltas y la longitud del serpentín. Es decir, esto sencillamente me permite determinar la geometría de ese serpentín. Ya, porque el serpentín sí tiene forma, muchachos. Vamos a ver así que eso es como una espiral, ¿vale? Entonces tiene número de vueltas, tiene la longitud de todo el serpentín, tiene el grosor de ese serpentín. Entonces eso lo podemos determinar utilizando esta ecuación. Pero en dado caso que es una chaqueta, que es algo así, yo solamente voy a determinar esta área de esta chaqueta. Para eso no necesito más ecuaciones, sencillamente necesito saber cuál es el área térmica, porque esa área térmica es el mismo área que yo necesito garantizar en mi chaqueta para que el proceso de intercambiar, el proceso de transferencia de calor en el intercambiador sea el eficiente, sea el adecuado. ¿Vale? ¿Sí entendieron ahora, muchachos? ¿Más claro? Sí, bro. Listo. Entonces, ojo, no es necesario utilizar todas estas ecuaciones para determinar los coeficientes convectivos. Ojo con eso. Solamente una de ellas es necesaria, que depende de la geometría del bioreactor y del sistema de agitación. Ojo con eso. Simplemente que yo coloco varias para que ustedes entiendan que se debe de escoger la correcta y no cualquiera. ¿Listo, muchachos? Eso es todo lo que tiene que ver con el diseño de bioreactores. No hay más nada que explicarles. Allí termina eso. ¿Dudas? ¿Preguntas? Está lloviendo, chicas. Bueno, muchachos, me cogió el agua casi sin salir. Acá quiere llover, bro. Acá está lloviendo, por acá Puerta Roja. Acá también está lloviendo duro, profe, pero no lo escucho casi por la bulla de la lluvia en el techo.
Bueno, muchachos, entonces eso es todo. La parte de diseño de bioreactores. ¿Qué queda? Yo ahora simplemente les voy a pasar un documento en el cual hay un ejemplo de un sistema de proceso que yo establecí. Ustedes tienen que hacer lo mismo, sencillamente aplicarlo a esas condiciones de trabajo que ustedes van a establecer. No son las mismas que yo escogí, tienen que ser otras. Tienen que buscar en artículos científicos las propiedades de los fluidos. Tienen que buscar en los artículos las propiedades caloríficas de ese fluido o de ese sustrato que van a hidrolizar, que van a degradar con las enzimas. Tienen que tener en cuenta el sistema de agitación adecuado para usarlo. ¿Listo? Eso tienen que tenerlo en cuenta. Ya para terminar en esta, se me olvidó una pregunta que me había dicho alguien que tiene que ver con la parte del sistema de agitación de las curvas. Y antes que se me olvide, les voy a explicar. Esta parte que está aquí. Bueno, pero antes de esto yo voy a eliminar esto. Para que... Resulta, muchachos, que para determinar el número de potencia, el cual yo tengo que usar para determinar la potencia requerida de la bomba, es decir, yo primero determino el número de potencia y después determino la potencia de la bomba. Pero este número de potencia está en función del número de Reynolds y el sistema de agitación, ¿no? Hay diferentes sistemas de agitación, está el de turbina, está el de paleta y está el de hélices. ¿Vale? Fíjense acá que acá hay un número 1, acá hay un número 2 y está un número 3. Esto está añadido al tipo de fluido que voy a usar y el tipo de agitación que tengo que establecer. ¿Por qué es eso? ¿Por qué se dice? Porque resulta que estos señoritos están asociados a una propiedad que es la viscosidad de ese fluido. ¿Ya? Entonces, las turbinas están asociadas para alta viscosidad, las paletas para media y diría también para bajas, y las hélices, muchachos, sí es para bajas viscosidades. Profe, ¿por qué usted lo dice y cómo establece eso? Pues sencillamente, muchachos, porque es que el número NP, ¿vale? Para determinar el número de potencia, si ustedes ven acá, vámonos a estas ecuaciones. La potencia es directamente proporcional al número de potencia. Quiere decir que entre mayor sea el número de potencia, mayor va a ser la potencia de la bomba. Si menor es el número de potencia, menor es la potencia de la bomba. ¿En qué se traduce eso? Pues sencillamente, muchachos, que si yo utilizo hélices, quiere decir que va a ser menor el número de potencia. Como el número de potencia es menor, porque ya sabemos que la potencia está en función del número, de la densidad, del diámetro, y se me olvida otro parámetro aquí. Entonces, muchachitos, sencillamente la densidad, el diámetro y me falta algo, las revoluciones. Ese es el que falta. Entonces, ya ustedes saben que es directamente proporcional. Cuando son muy bajos, quiere decir que podemos utilizar el sistema de hélices, ¿no? ¿Por qué? Porque la potencia va a ser baja. En comparación, si nosotros utilizamos, por ejemplo, el de turbina, que es el número 1, ¿por qué? Porque el valor de NP siempre va a ser mayor comparado con el de hélices. Lo que quiere decir que este sistema de turbinas está asociado para incorporarse cuando los fluidos presentan altas viscosidades. Ya, esa es la interpretación. Obviamente eso porque leí un poco de temática y cuando me puse a buscar los valores de viscosidades que alguien me preguntó,
pues sencillamente después interpreté esto y pues dije, no, si eso se deriva de este mismo gráfico. ¿Vale? Sin embargo, les voy a pasar otro documento donde se establecen algunos valores, si lo quieren tener como valores, o sencillamente les paso unas tablas. En esas tablas se habla de viscosidades y se habla de revoluciones, para escoger el sistema de agitación más adecuado. ¿Entendido? Muchachos. Sí, profe. Sí. Listo. Bueno, preguntas. Listo, muchachos. Con esto simplemente ya queda una sola clase, diría clase y media, en la cual solamente quedan unos balances de masa que tienen que ver con estado no estacionario. Asimismo, balances de calor en estado no estacionario. Eso se los voy a hacer más que todo, se los voy a explicar más que todo, porque eso es fundamental para cuando ustedes estén viendo el curso de simulación de procesos. ¿Listo? Les voy a explicar cómo, en la próxima clase les explico cómo a través de un software y la aplicación de un Simulink, de ese software que se llama ELSILAT, nosotros podemos solucionar esas ecuaciones diferenciales, ¿vale? Y con eso ya terminamos la temática del curso. Allí termina el curso. En lo que concierne con las clases teóricas. Luego de eso, entonces, yo les voy a hacer, después que termine la clase, que pues tendrá que ser Profe, usted puede repetir, es que no le entiendo nada. No sé si será mi internet. No, que sencillamente ya nos faltan como 2 clases. Espero darlas martes y jueves de la otra semana, los 2 cursos. Simplemente nos falta es la parte de balances de transferencia de calor y masa en sistemas no estacionarios, donde los balances terminan en la solución de unas ecuaciones diferenciales. Yo les voy a explicar cómo podemos solucionar esas ecuaciones diferenciales y cómo podemos obtener esos modelos, porque esos modelos son los que ustedes deben de utilizar y deben de aprender de dónde salen, para que cuando estén en el curso de control y simulación de procesos, pues simplemente puedan usarlos, ¿vale? Porque resulta que en los cursos de simulación que que algunos cursos he dado, cuando doy ese curso, muchachos, siento que cuando hago los modelamientos, los estudiantes no saben de dónde salen. ¿Ya? Y resulta que yo no puedo explicarles muchas veces de dónde salen, porque eso ya uno asume que cuando ustedes están dando ese curso ya tuvieron que pasar por bioingeniería. Pero no, ustedes son tan arbitrarios que a veces dicen, no, el sistema me lo permite, yo lo veo. Pero resulta que es que a veces no es que los vean, muchachos, sino que no tienen las bases. Entonces, se ponen a dar un curso donde no tienen algunas bases y obviamente después están bastante enredados. Entonces, no es culpa del docente, sino que es culpa de ustedes mismos, ¿no? Porque ustedes no deberían de hacer eso, aun cuando el sistema se lo permita. Entonces, yo simplemente acá les voy a explicar esa parte de ecuaciones, unas aplicaciones, y con eso terminamos el curso. Luego les entregaré un documento que es un taller parcial. De ese taller parcial van a ver algunos ejercicios que son la base del examen final. Ese taller parcial involucra todo lo que hemos visto de bioingeniería, todo. ¿Listo? Todas las unidades. Lo van a desarrollar en compañía conmigo, es decir, yo los voy acompañando, los voy haciendo asesorías. Vamos a tener diferentes horarios de asesorías
dentro de esas últimas semanas para que desarrollen el taller, lo entiendan y se preparen para el parcial. Y con eso terminamos el curso. Listo, con eso terminamos el curso. En la parte del trabajo final, sencillamente hay una sustentación. Esa sustentación la voy a hacer por grupo. Cada grupo, cuando me entregue el trabajo final, vamos a coger un espacio de 15 minutos, nos conectamos por grupos y yo, pues sencillamente le voy preguntando a los integrantes de ese grupo, algunas 2 o 3 preguntas por grupo y con eso, pues yo tomo la nota definitiva. Esa va a ser la secuencia que voy a realizar. ¿Listo? No van a preparar ninguna ponencia, ningún seminario, simplemente me entregan el trabajo y yo luego hago una reunión con cada uno de los integrantes, 15 minutos, hago 2 preguntas por cada integrante y tomo la nota respectiva de ese trabajo. Además de obviamente del seguimiento que yo les estaba haciendo. Profe, 2 preguntas por cada integrante, ¿sí? O por cada grupo. Por cada integrante. Ok. Y ya sencillamente con eso terminamos el curso. Muchachos, creo que no se podemos seguir hablando. La verdad, hasta yo aquí donde estoy, ya siento que el aguacero es demasiado fuerte. Me queda mandarles los datos. En los datos les voy a explicar el procedimiento de cómo es la conversión, para que ustedes sepan cómo salen los cálculos, cómo se hacen. En un documento Excel o un documento Word les explico. Y ustedes hagan los cálculos que faltan. Listo, para que ustedes sepan cuáles son las conversiones que hay que realizar. De cómo se pasa de gramos de glucosa a micromoles de glucosa. Para determinar la velocidad de reacción. Entonces yo les paso esa información, con eso me hacen el laboratorio, número 2, y me lo entregan el 20 de marzo. No, creo que es muchos días. El 19 de marzo me lo entregan, porque este laboratorio es más corto, es más breve. Listo, el 19 de marzo me entregan ese laboratorio. Porque me queda perfecto el 19 para que revisar ese día, ese fin de semana festivo. Listo, tomo todas las notas. Bueno, muchachos, así quedamos. Sí, profe, gracias. Yo les envío la clase, se las envío con el documento guía. Esta semana se las envío para que ya ustedes lo tengan a la mano y ustedes empiecen a hacer el desarrollo del bioreactor. ¿Vale? Listo, profesor. Bueno. Chao, profe. Listo, hasta luego. Chao, profe. Listo, profe, gracias. Hasta luego, profe. Gracias.